Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros Marcela Almirón. Viene a compartir la conferencia Grafología. Encuentra en tu firma tu personalidad. Marcela Almirón es licenciada en Recursos Humanos e instructora certificada en habilidades gerenciales, diplomada en Dirección de Recursos Humanos, es asimismo grafóloga especializada en selección de personal, grafología infantil y forense. Es coach ontológico, máster en programación neurolingüística y formadora de formadores también. Consteladora sistémica, psicomorfóloga, speaker internacional y directora del Centro Grafológico del Sur y del Instituto Magno Gestión en Neuquén, Argentina. Antes de comenzar, queremos recordarte que en Mindalia.com realizaremos una experiencia que se hace por primera vez en la historia y de la que tú también puedes formar parte. La Gran Conexión. Este viernes 15 de febrero a las 8 de la mañana, hora de Egipto, y coincidiendo con el viaje que organiza Mindalia Viajes, vamos a establecer una gran conexión mental desde el interior de la Gran Pirámide de Keops con toda la gente que se está sumando en todo el mundo. Son más de 400 grupos y personas que van a participar de esta extraordinaria convocatoria. Todos ellos permanecerán en sintonía a la misma hora que el grupo de 40 personas que estará en la Cámara del Rey de la Pirámide de Keops, guiadas por el investigador Ricardo Bru. Así se creará una sintonía de paz para todo el planeta. Si quieres más información, todavía estás a tiempo de participar. Puedes mandar un WhatsApp al número 34 644 720 234 diciéndonos tu nombre, apellidos y desde dónde quieres participar. De esta forma serás protagonista de este evento histórico que organiza Mindalia.com y Ricardo Bru. Para participar en directo, recuerda, puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su exposición las responderá. El funcionamiento es muy sencillo, tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ya a Marcela Almirón y la conferencia Grafología. Encuentra en tu firma tu personalidad. Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola John, ¿cómo estás? Buenas tardes para nosotros aquí en la Patagonia Argentina, buenas noches para ustedes. Pues muy buenas. Marcela, vamos a simplemente echarnos un poquito más para atrás para no estar tan cerquita de la cámara. Ahí, esto es. Y nada, todo tuyo, te cedo la palabra cuando quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, feliz de compartir con la familia Mindalia esta conferencia con respecto a lo que es la grafología y cómo con nuestra firma podemos tener algunas pinceladas acerca de nuestra personalidad. Lo que quiero compartir con ustedes hoy es una nueva mirada, es empezar a observar nuestra firma y de qué manera podemos determinar algunas características. Brevemente, insisto, van a ser unas pinceladas porque es un tema muy profundo y que realmente llevaría muchísimo tiempo. Quiero también compartir sobre todo esta pasión por la grafología que tengo desde hace muchísimos años y que realmente me ha ayudado, primero, en el autoconocimiento. Segundo, al poder brindar a muchas personas el hecho de empezar a profundizar en su personalidad, en aspectos que muchas veces no somos conscientes y no estamos registrando. Por lo cual, quiero contar primero qué es la grafología, de qué se trata. La grafología es una ciencia que básicamente nos va a poder dar información a partir de dos aspectos. El primer aspecto es un aspecto visible, vamos a trabajar con los gestos gráficos, no solamente del escrito, sino de la firma, de los números y lo que son los dibujos. Y por otro lado, vamos a tener un aspecto que es no visible, es un aspecto que nos va a hablar de la significación psicológica que van a tener estos aspectos gráficos, estos signos gráficos que los grafólogos estudiamos. Es una ciencia que nos va a permitir investigar en la profundidad de la personalidad. Cuenta con un método de análisis en donde nosotros exploramos el funcionamiento del sistema nervioso y en el cual se hallan estos procesos tanto conscientes como inconscientes. Puntualmente hoy vamos a conversar acerca de la firma y cuando hablamos de la firma tenemos que hacer la distinción con respecto a lo que es el texto. Nuestra firma es nuestra esencia, es nuestra identidad. Nuestra firma habla de quiénes somos en realidad. Y cuando hablamos del texto,
Estamos hablando de cómo nos manifestamos, es nuestro yo social. Tiene que ver el texto con la manera en que muchas veces queremos ser percibidos, queremos ser vistos. Esto nos va a dar cuenta de que no siempre nos manifestamos de la misma manera, ¿sí?, que en realidad somos. A veces puede haber una distinción. En unos minutos voy a compartir con ustedes un ejemplo. Pero enfoquémonos en la firma primero. Lo primero que tenemos que saber es, como les decía, es nuestra esencia, es el núcleo, es nuestra identidad y sobre todo la firma es un gesto que está automatizado, es un gesto elegido y obviamente trazado, ¿no es cierto?, con una libertad expresiva y representativa. Va a contener muchas veces el nivel, la calidad, las fuerzas de las aspiraciones que tenemos. Este yo íntimo es nuestro sello personal, nuestra esencia. Y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con este yo íntimo contra este yo o versus este yo manifestado, ¿verdad? Una cosa es como yo quiero ser y otra cosa es como soy realmente. Todo esto se plasma en nuestra firma y el hecho de que podamos darnos cuenta, insisto, en estas pinceladas que vamos a poder ver hoy simplemente, pero quiero transmitirles la pasión por la grafología, quiero que generen ustedes en todas las personas que me están viendo, esto de poder observar su firma y empezar a tener una intriga, un conocimiento absolutamente diferente de simplemente firmar y que esto no tenga ninguna representación. Una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces hay incongruencias en los trazados. ¿Qué quiere decir incongruencias? Vamos a poder observar que hay personas que tienen una dimensión, o sea, un tamaño, inclinan hacia un lugar determinado, derecha o izquierda, ubican en el papel, ¿sí?, el texto de una manera determinada, dejando márgenes, que esto no se condice con la firma. Muchas veces hay distinciones entre el tamaño de la firma y el tamaño del texto. Ahí empezamos a encontrar las primeras incongruencias fácilmente observables. Obviamente que para hacer un estudio profundo de la personalidad, no solamente se observa la firma, sino también el texto y se hacen estas comparaciones. Los grafólogos jamás nos vamos a llevar por un solo signo, por un solo trazo, sino que vemos profundamente cómo son los patrones que se repiten. A partir de estos patrones los cuantificamos, comenzamos a identificar estos signos y cuáles son la representación psicológica que va a tener cada uno. Entonces, al encontrar esta distinción, cuando observo mi propio texto y mi firma, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si la persona es un tanto camaleónica, tiene una manera de manifestarse en sus vínculos sociales, en sus vínculos laborales, en la comunicación y demás, y totalmente en su esencia. A partir de los géneros gráficos que se estudian en la grafología, empezamos a ver, por ejemplo, el concepto de la dirección. ¿Qué sería la dirección? La dirección es el estado de ánimo que yo tengo al momento del escrito. Obviamente esto lo vamos a poder observar en un texto o en una firma en donde no haya renglones, o sea, no sea una hoja pautada. A partir de esto podemos observar, por ejemplo, el optimismo o quizás una persona que no esté atravesando un buen momento emocional con la dirección. Entonces comparamos de manera permanente cómo está el texto, cómo está la firma, de qué forma están las líneas de dirección, de qué forma está el tamaño. Quiero compartir con ustedes la mayor cantidad de datos posible, sin utilizar términos técnicos justamente para no confundirlos. Pero es el tamaño, es la dirección, es la inclinación hacia la derecha o a la izquierda, lo que tengo que ir observando como para poder chequear si realmente estoy siendo congruente en mi forma de manifestarme y a la vez en mi forma de ser, ¿no? En esta esencia que tenemos con la firma. Otra de las cuestiones que pueden ocurrir es que estas disociaciones a veces no son percibidas por el propio autor, o sea, no nos damos cuenta que esto ocurre. Esto puede tomar registro de esto puede ayudarnos a que podamos, por ejemplo, empezar a darnos cuenta que
el no mostrarnos tal cual somos nos está trayendo incomodidades o nos está trayendo algún tipo de dificultad. No nos sentimos del todo cómodos, quizás. Y voy a empezar también a desandar un poco de qué está compuesta la firma. La firma, al ser nuestra esencia, la vamos a tener que dividir en dos partes fundamentales. Una va a ser el cuerpo de la firma y la otra tiene que ver con la rúbrica. ¿Qué son las rúbricas? Las rúbricas nacen en la Edad Media, en donde, además de la firma, se necesitaba legalizar los documentos. Entonces, a partir de ahí se le agregaba escrito, firmado y reconocido. Estas tres palabras, con el devenir del tiempo, fueron como, de alguna forma, deformándose y se tornaron ilegibles, ¿no? Y esto perdura hasta hoy, por lo cual en las firmas vamos a encontrar las rúbricas, que son líneas o garabatos que acompañan al cuerpo propiamente dicho de la firma. Ahí en la rúbrica, en estas líneas o garabatos que acompañan, vamos a encontrar lo que se denominan las secretas ambiciones de quien firma. Muchas veces estos rasgos accesorios son donde escondemos estas secretas ambiciones, esto que yo quiero ser o esto que quiero ocultar acerca de mi personalidad. Obviamente funciona a un nivel inconsciente, no lo hacemos con conocimiento de esto, ¿no? Y quiero mencionar a un grafólogo argentino, Pedro Foglia, que él definía la rúbrica como un agregado, ¿no? Como una creación propia de este carácter que tiene el individuo y que sobre todo lo que nos mostraba eran sus deseos o sus ambiciones. Esto es como muy importante. ¿De qué manera nosotros vamos a, en las rúbricas, mencionar o de alguna forma esconder inconscientemente estas ambiciones que podemos llegar a tener, estas diferencias entre cómo soy o cómo quiero verme? A veces ocurre que las personas necesitamos cómo sentirnos más importantes. Esto quiere decir que puedo encontrar en una firma ambiciones secretas en el sentido de que la persona se muestra como más importante o quiere ser tenida en cuenta de una manera más importante. A la vez, el cuerpo de la firma vamos a necesitar también empezar a dividirlo. ¿En qué manera? Lo vamos a dividir en firmas que aparecen el nombre, claramente escrito el nombre. Hay otras firmas que aparece el apellido o el segundo apellido. Por ejemplo, aquí en la Argentina tenemos un solo apellido, el apellido del padre. Sé que en España, por ejemplo, y en algunos otros países también se utilizan los dos apellidos, por lo cual voy a dar la significación de cada uno de estos componentes. Y a la vez podemos encontrarnos con firmas de tipo ilegible. Esto quiere decir que va a ser un garabato, por lo cual no vamos a poder identificar anatomía de las letras. O a veces hay una combinación, hay alguna parte que es legible y otra que no lo es. Por lo cual, el nombre, mi primer nombre, siempre que yo firme de esta manera, nos va a dar cuenta de lo que se denomina el ámbito infantil. Este ambiente que va a ser psicoemocional, es un ambiente que va a provenir de las figuras parentales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las personas firman solamente con el nombre, muchas veces esto nos va a dar cuenta de qué relación tiene con esta imagen, ¿no? Con este entorno familiar. Una cosa es que yo haya sido llamado en mi familia de manera amorosa y otra cosa es que quizás haya sido despreciado de alguna manera. Entonces, vamos a volver, por ejemplo, a hacer una comparación. Una comparación donde si el tamaño del nombre y el apellido no están siendo coincidentes, también podemos encontrar algunos signos de desvalorización. Obviamente, todo lo que estoy diciendo tiene que ver con generalidades. Todo lo que estoy diciendo son solamente pinceladas. Necesitamos un texto, necesitamos la firma para poder hacer un análisis profundo y no guiarnos solamente por un gesto, pero sí la idea de esta conferencia es compartirles sobre todo la pasión por la grafología y toda la información que nos está brindando acerca del sujeto escribiente o de nosotros mismos. Entonces, en este sentimiento, en este rol personal, lo que tenemos que ver es qué es lo que está ocurriendo con ese nombre, de qué manera lo escribe la persona que firma o de qué manera lo escribo yo. Y a Marcela, una cosita, cuando quieras,
Tengo aquí preparada la presentación, cuando tú me digas. Sí, 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 si querés, John, Tú me vas la podés indicando, ir. eso es. Sí, por favor. Sí, Ok. por favor. Podés cambiarla la diapositiva. Acá estábamos, justamente estaba conversando, ¿no es cierto?, con respecto a lo que era esta distinción entre mi yo interno, ¿no es cierto?, cómo me percibo, cómo es mi autoimagen, ¿no? Esto es la firma. Vamos a la siguiente, John, por favor. Bueno, y acá tenemos esta distinción, como puedo demostrar en estas firmas, ¿no? Yo tengo una íntima relación entre lo que es mi yo real, ¿sí?, contra digamos, esta contrafigura de ese yo que quizás no está siendo el que quiero ser, ¿no? Es como una lucha interna en un yo que soy, el real, contra o versus el yo que me gustaría ser. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, y acá tenemos los componentes, ¿no? Primero es la firma en sí misma, lo que estaba explicando antes, luego vamos a tener la rúbrica, vamos a ver todos estos componentes para el análisis, pero quiero seguir hablando acerca de el nombre, el apellido, ¿no? Cuando hablamos del apellido siempre nos va a hablar de lo que son los aspectos sociales, ¿no? Nos va a conectar con lo que se denomina la imago paterna. También el apellido, cuando las personas firman solamente con el apellido, nos hablan de un rol de protección y autoridad. Y nos va a poner mucho énfasis en lo profesional o en lo laboral. Entonces, para clarificar, cuando las personas firman con solamente su nombre, que claramente se explicita, estamos hablando, ¿no es cierto?, de lo que es esa imagen o ese rol personal vinculado con las figuras parentales, ¿no? O sea, cómo esta persona ha sido llamado por estas figuras parentales, qué significación tiene para sí, o sea, qué importancia tiene la persona con respecto a su propio nombre. Cuando las personas firman con el apellido paterno, nos remite fundamentalmente a esto, ¿no? A lo profesional, a lo laboral, a lo social. Siempre hablamos de que el apellido es lo que se denomina un resorte simbólico, ¿no? Es un resorte simbólico que nos devuelve estos ecos de nosotros mismos, ¿no? Construido fundamentalmente con una historia de refuerzos o de evaluaciones de los círculos en donde hemos participado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pertenezco a un círculo donde he sido devaluado de alguna manera o he sentido que no he sido apreciado, muchas veces vamos a encontrar particularidades en la forma de escribir el apellido. O vamos a encontrar particularidades, por ejemplo, con respecto al nombre. El nombre puede aparecer con un tamaño diferente, con una presión distinta, en función del apellido. Entonces, ahí encontramos como una devaluación. Esa es una de las particularidades. En el caso del segundo apellido, para aquellos países donde se use y la persona realmente firme con los dos apellidos, acá el segundo apellido nos va a hablar de lo que es la imago materna, nos va a referenciar la familia, el origen, el pasado. Entonces, en nuestra firma, al ser una biografía abreviada de nuestra vida, porque van quedando marcados justamente en nuestra firma todos aquellos acontecimientos que nos han marcado tanto de manera positiva como negativa, en nuestro nombre, en nuestro apellido, en nuestro segundo apellido, vamos dejando plasmado justamente todas estas particularidades. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? El conocer esto nos puede dar cuenta de cómo estamos siendo percibidos por la sociedad, o sea, cómo nosotros interpretamos que la sociedad nos percibe, de qué manera lo hace nuestra familia. Y por otro lado, vamos a empezar a ver los componentes para este análisis. Por un lado, la firma en sí misma, esta esencia. Por otro lado, la relación de la firma y el texto. ¿Qué es lo que ocurre con la relación firma y texto? Fundamentalmente vemos cómo la persona se manifiesta socialmente y cómo efectivamente es. Luego vamos a tener la relación de la firma y la página en sí. Tenemos que interpretar la página como el mundo, ¿no? Es como nos situamos a la hora de escribir y dejar márgenes determinados, o situar la firma a la izquierda, en la zona central o en la zona derecha,
también nos está contando cuál es la interpretación que esta persona está haciendo del mundo, de su mundo, cómo lo está interpretando. ¿Qué quiere decir la interpretación del mundo? Quiere decir que si esta firma se encuentra, por ejemplo, a la izquierda, siempre que la persona tenga posibilidad de elegir, ¿verdad?, dónde firmar, y que no sea una firma comercial o una firma en donde haya un lugar determinado para que lo haga y elige hacerlo en alguna de estas tres zonas, nos está contando, por ejemplo, si es a la izquierda, fundamentalmente que es una persona con muchísimo apego a lo conocido, va a ser una persona que se va a sentir mucho más cómoda en círculos de personas conocidas, personas que tengan que ver con su familia, y los cambios no le van a resultar agradables. Por consiguiente, va a ser una persona como más apegada a todo lo que tenga que ver con lo familiar. Vuelvo a repetir que son generalidades. Obviamente se hace un análisis de todo el contexto. Acá estoy dando generalidades, lo repito varias veces porque muchas veces las personas se confunden llevándose solamente por un gesto o por un signo. Si la persona firma en la zona central de la hoja, una de las particularidades que tiene es que fundamentalmente está en el aquí y ahora y sobre todo está muy acostumbrada a firmar documentos. Es una persona muy centrada en la situación del momento, en este aquí y ahora, en contraposición con las personas que deciden firmar hacia la derecha. Esto nos va a hablar de personas con un tinte más sociable, o personas que seguramente pueden conectarse mucho mejor con situaciones nuevas o situaciones desconocidas. Y obviamente después vamos a hacer la relación con la rúbrica, con estas líneas o garabatos que están acompañando a la firma. Estos son mínimamente los componentes más básicos que vamos a tener para poder hacer un análisis. La relación con la rúbrica también es fundamental. Si recordamos que la rúbrica significaba estas aspiraciones, ¿no? O una frase que utilizamos mucho los grafólogos que decimos que a mayor rúbrica, menor personalidad. ¿Qué quiere decir? Nos habla de inseguridades, nos habla muchas veces de ocultamiento. Todo va a depender de la forma que tenga esa rúbrica, de qué manera son estas líneas, estos garabatos. La forma en grafología es fundamental. Fundamental el tener en cuenta qué nos está contando la persona con las formas que tienen. Brevemente, podemos encontrar firmas angulosas, podemos encontrar firmas en donde vamos a encontrar curvas, nos va a hablar siempre de una persona que no tiene tanta rigidez como puede tener una persona con una firma o con una rúbrica angulosa. Esto es así brevemente como para dar algún tipo de referencia. ¿Podemos pasar a la siguiente, John, por favor? Acá tenemos un ejemplo de lo que sería la distinción entre lo que es un texto y una firma. Rápidamente podemos observar la diferencia que hay desde el tamaño, la forma. Acá encontramos una persona que se manifiesta de una manera y su esencia es absolutamente otra. Podríamos denominarla como camaleónica, ¿no? Una persona como muy cambiante. Su manera de mostrarse socialmente no va a condecir con su naturaleza, ¿no? Con su esencia. Y esto es un poco lo que contaba al principio. ¿De qué manera estamos manifestándonos? ¿De qué manera podemos ir registrando si estamos siendo espontáneos, si por alguna razón, por algún condicionamiento social, laboral o lo que fuere, la persona no está pudiendo fluir en su naturaleza? Acá podemos encontrar las distinciones con respecto a no solo lo que es el tamaño, sino a cómo esta persona va dejando los distintos espacios entre palabras, letras y líneas del texto, y eso comparado con lo que son la firma propiamente dicha, la presión que ejerce en la firma no es la misma que está ejerciendo en el texto. Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo más que claro de todo lo comentado anteriormente. ¿Podemos pasar a la siguiente? Esta biografía abreviada, el observar fundamentalmente
cómo es mi vínculo con estas figuras parentales, con mi nombre, si por alguna razón no escribo mi nombre o es solo el apellido, o de qué manera lo hago. O podemos hablar también de un tipo de firma donde sean iniciales. Las iniciales siempre nos van a hablar de un predominio de la razón sobre la emoción. Y otra de las particularidades que tienen las personas, genéricamente, por supuesto, que firman con iniciales, es un deseo de no compromiso, ¿no? Nos puede hablar de evasión de algunas responsabilidades. Es una manera de no hacerse cargo de muchas situaciones. Entonces, esta firma, esta rúbrica, dónde lo estoy haciendo, la relación que tengo con la página, la relación que estoy teniendo con la rúbrica, todo esto nos va a ir contando y dando muchísima información. Y algo muy importante es que se puede trabajar. Si la persona detecta que necesita hacer algún tipo de modificación en su firma, se puede hacer un trabajo de lo que se denomina la grafoterapia o reeducación gráfica, en donde puede modificar algún tipo de hábitos o situaciones, obviamente de manera consciente, que esté en ese momento la persona necesitando. Mi firma es mi aquí y ahora. ¿Podemos pasar a la siguiente, John, por favor? Bueno, acá teníamos estas particularidades, nombre, apellido e iniciales, y luego también tenemos que ver si la firma es legible o ilegible, porque ahí también tenemos una información muy interesante. Cuando la firma es legible, quiere decir que identificamos fundamentalmente nombre, apellido, o nombre solo, o apellido solo, en donde está la anatomía de las letras, en donde podemos leer claramente. Esto nos va a hablar de personas más espontáneas, muchas veces las denominamos personas más simples. A veces ocurre que la persona no tiene cultura gráfica, no está acostumbrado a firmar habitualmente, por lo cual pone su nombre y apellido simplemente. Esto nos habla de esa simpleza, de esa naturalidad, de esta espontaneidad que la persona presenta. Caso contrario, cuando la firma es ilegible. Hoy día tenemos que recalcar que es muy común encontrar firmas ilegibles, firmas que son un garabato, que no podemos identificar anatomía de letras, por lo cual esto hace que las personas no se muestren de manera espontánea, tal cual son. Es como un signo de protección, no es un signo genérico que les estoy contando, pero sí es un signo como de protección. A partir de este signo podemos ver si esta firma está hecha en un solo trazo. Esto nos puede hablar de practicidad, nos puede hablar de una persona enérgica, decidida, impetuosa, o está hecho de varios trazos, ¿sí? Siempre también ilegible. Si es una firma que por allí tiene algunos trazos en globo, donde podemos encontrar signos de protección. Es una manera como de no contarle a la sociedad o a quienes observen, en un nivel inconsciente, por supuesto, quiénes somos en realidad. Es una forma, la firma ilegible de no manifestarnos tan abiertamente, de protegernos de alguna manera. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, acá tenemos ejemplos donde tenemos Juan González, una firma muy clara donde se puede leer. En el caso de la derecha, podemos encontrar que hay un inicial y el apellido claramente escrito acompañado de una rúbrica. Acá, ¿qué es lo que ocurre? Volvemos un poco a lo que les contaba al principio. Acá al nombre, al no estar identificado, le está dando mayor importancia al apellido. Y en el caso de la rúbrica, de esta forma, esta línea que está acompañando este cuerpo de la firma, nos puede hablar de algún tipo de inseguridad. Necesita apoyarse, necesita transitar sobre algo seguro. Este tipo de líneas nos habla de eso. En el caso de la tercera firma, en la izquierda, abajo, vamos a encontrar una firma que está construida y luego tiene un globo, es como una envoltura. Acá podemos hablar de una firma de protección, es una firma donde seguramente su autor, sin entrar en detalles profundos,
intenta protegerse, o este tipo de firmas también tiene otra particularidad, que son personas hábiles para poder salir airosas de distintas circunstancias. Son firmas que podemos encontrar en personas que tienen mando, que tienen muchas veces cargos jerárquicos. Son firmas en donde la persona va a tener una particularidad. Es como que tiene un halo de protección donde suele salir airoso o airosa de situaciones que pueden ser de tipo conflictivas. Entonces, es una manera que tiene de autoprotegerse. Esto puede ocurrir o por situaciones laborales fundamentalmente o por situaciones personales donde puede haber un sufrimiento o es una forma que la persona tiene de resguardarse. Obviamente son signos inconscientes, no lo hace registrándolo. En la firma que encontramos a la derecha abajo tenemos una particularidad. Si bien podemos identificar anatomías de las letras, encontramos que luego de construir la firma, la persona regresa y hace la rúbrica sobre la firma. ¿Qué quiere decir cuando las personas tienen esta particularidad? Es como que pasan varias veces sobre la firma ya construida. Es una manera de tacharnos, es una manera como de no aprobarnos. Puede ser un signo en donde la persona no está conforme consigo misma, le gustaría ser de otra manera, no encuentra la forma de poder generar los cambios que está necesitando. Entonces, este tachado que hace esto de pasar nuevamente por arriba del cuerpo de la firma una vez que ha sido construido, es una de las maneras que tiene de autoflagelarse, por decirlo de alguna manera. Es una forma que tiene de no estar aceptándose en este preciso momento de su vida y de que hay cosas de su personalidad que le incomodan tremendamente. Bueno, Marcela, recordar, queda un minuto para acabar conferencia. ¿Cómo, perdón? Queda un minutillo para acabar conferencia. Bueno, cómo no. Entonces, puedo seguir adelante con respecto a las firmas. Fundamentalmente tenemos que tomar en consideración estas peculiaridades, ¿no? Nombre, apellido, si son homogéneas, si hay diferencias, qué es lo que está ocurriendo. Como para poder resumir, siempre vamos a encontrar en las mayúsculas la mayor carga emocional. La mayúscula es lo que denominamos la idea capital, cómo quiero que me vean, comparado con la minúscula. Entonces, si hay una carga de una mayor presión, un tamaño que no está proporcionado con respecto a lo que es la minúscula, o estas distinciones que podemos encontrar con el texto, es donde empezamos justamente a observar estas incomodidades que la persona puede estar sintiendo en ese momento. La firma, al ser una biografía abreviada, podemos ir observando a lo largo de toda esa firma cómo ha transcurrido la vida de esta persona que está firmando. Tenemos obviamente que tener el texto, la edad y realizar un protocolo de análisis como para poder hacer un estudio minucioso y sobre todo aportarle datos que puedan llevar luz a todas aquellas cosas que la persona está necesitando. Conocerse, darse cuenta de cuál es su esencia y cuáles son los eventos que lo han marcado en su vida. Y hasta acá estaríamos con esta mini información. Y agradezco a la familia de Mindalia por esta posibilidad y ojalá que se apasionen con la grafología, con la firma. Es realmente una ciencia apasionante que puede colaborarnos mucho primero en nuestro desarrollo personal y luego en ayudar a otros. Muchísimas gracias, Marcela. Vamos a pasar al turno de preguntas rápidamente. Recordar, antes que nada, que en Mindalia.com realizaremos una experiencia que se hace por primera vez en la historia, como decía al principio, y de la que tú también puedes formar parte, la Gran Conexión, este viernes 15 de febrero a las 8 de la mañana hora de Egipto y coincidiendo con el viaje que organiza Mindalia Viajes.
Vamos a establecer una gran conexión mental desde el interior de la gran pirámide de Keops, con toda la gente que se está sumando en todo el mundo. Son más de 400 grupos y personas que van a participar de esta extraordinaria convocatoria. Todos ellos permanecerán en sintonía a la misma hora que el grupo de 40 personas que estará en la Cámara del Rey de la Gran Pirámide de Keops, guiadas por el investigador Ricardo Bru. Así se creará una sintonía de paz para todo el planeta. Si quieres más información, todavía estás a tiempo de participar. Puedes mandar un WhatsApp al número 34 644 720 234 diciéndonos tu nombre y apellidos y desde dónde quieres participar. De esta forma serás protagonista de este evento histórico que organiza Mindalia.com y Ricardo Bru. Ahora sí, vamos con las preguntas. Muchísimas nos han llegado hoy. Sol Martínez, desde Argentina, nos dice: ¿qué significa tener la firma en letra manuscrita? En letra manuscrita, quizás quiere decir cursiva, porque manuscrita es toda, ¿sí? O sea, manuscrito es todo, o es cursiva o es imprenta. No sé a qué se refiere Sol. Nos escribe manuscrita, vamos a intentar, si quieres, si es cursiva. Si quiere responder, con todo gusto. Sí, cuando quieras, sí. Bueno, en el caso de escribir en letra cursiva, estamos hablando de nos estamos manifestando. La letra imprenta muchas veces tiene que ver, al ser una letra de molde, al ser una letra que intentamos copiar un modelo, hace que la persona no se manifieste abiertamente. Es una de las maneras que tenemos de protegernos. Siempre es muy importante tener en cuenta cuál ha sido la formación académica de la persona que escribe con una letra imprenta. Si por allí ha tenido estudios técnicos o es una persona vinculada a este área, por lo cual su formación hace que escriba en imprenta, no tiene la misma significación que una persona que tiene otro tipo de formación y que decide hacerlo de esta manera. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Nos dice, en este caso, Monique 6100 desde Chile. Nos dice: ¿puedo ser autodidacta en grafología? ¿Cómo puedo estudiar este tema? Insisto, ser autodidacta. Tengo varios conocidos autodidactas en distintos temas. Y por otro lado nos dice: ¿qué significa que la firma no siempre sea igual? Gracias, Marcela. Bien, bueno, le contesto a Monique. Son dos preguntas. La primera, te sugiero no ser autodidacta con grafología. En Chile hay magníficos lugares donde vos podés estudiar grafología y realmente hacer una profesión de esta ciencia que es maravillosa y realmente sumamente útil. Por lo cual, el leer libros y demás, si bien nos va a dar información, necesitas incorporar la técnica y sugiero realmente que lo hagas en un lugar donde vos puedas realmente recibir una certificación y puedas ser una profesional en esta ciencia maravillosa. Y cambiar la firma, obviamente, no estamos siempre en el mismo estado anímico, el entorno nos influye, o sea, cuando escribimos, ya sea números, texto o firma, el sujeto no está aislado, el sujeto está inmerso en un entorno. Entonces, muchas veces es importante observar en qué estado la persona está escribiendo. Lo hizo en un estado de reposo, lo hizo ante una intimidación, siente amenaza, no se está sintiendo bien. Entonces, el texto y la firma es mi aquí y ahora. Por eso vas a notar distinciones, porque obviamente tu estado anímico no es siempre el mismo. Nos dice Alexander Zen desde Colombia: ¿podrías explicar un poco la base neurológica que tiene la grafología y qué la hace científica? Yo honestamente no creo que las firmas denoten aspectos psicológicos. Me gustaría que me explicaran esa parte. En realidad sería un tema sumamente extenso para explicarle, pero sí tiene bases científicas y lo que le recomiendo, hay bibliografía muy importante en Internet, o sea, puede acceder a bibliografía muy importante porque tendría que explicarle, si no, cómo funciona el cerebro, los géneros gráficos que se utilizan en grafología en la escuela francesa. La grafología tiene diversas escuelas, por lo cual podemos tomar distintos rumbos en la interpretación dependiendo lo que se quiera estudiar. Siempre tenemos que tener muy claro cuál es la información que estamos buscando, pero hay que desterrar que la grafología es un método de adivinación.
No lo es. ¿Por qué? Porque tiene una metodología, es una ciencia, tenemos que seguir un trabajo, un protocolo a la hora de hacer un análisis, no se pueden analizar gestos aislados, por lo cual, lamentablemente, por una cuestión de tiempo, no le puedo explicar cuáles son las bases en este momento, pero sí invito a la televidente a que lo investigue y que va a encontrar todas las respuestas. Seguimos con más preguntas y nos dice Marimir desde Argentina. ¿Qué dice una firma que termina con una cruz? También nos lo dice Iris Gouchat desde Argentina también. Una firma que termina con una cruz. Con una cruz. Bueno, sería muy importante verla, pero sí podemos hacer una referencia. En las firmas también trabajamos con lo que es el trazo inicial y el trazo final. El trazo final, en este caso que está terminando en una cruz, nos está hablando de cuáles van a ser las acciones que el sujeto va a emprender. Esto también aplica a lo que es el texto. O sea, si observamos cómo comenzamos y cómo finalizamos las palabras, a veces encontramos patrones en letras determinadas. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, si la persona planea de una manera cuando inicia con alguna actividad y cómo efectivamente las va a terminar realizando. En el caso de la cruz estamos hablando de un arquetipo. Ahí tendría que desarrollar Iris todo lo que es los arquetipos. O sea, si nosotros estamos hablando de una cruz, hablamos de un círculo, de qué manera lo hace. O sea, habría que ver la firma como para poder darte una información precisa. No podemos, a veces es difícil esto de poder explicar sin ver la firma. Nos hacen varios espectadores alusiones a firmas con puntos. Óscar Ricardo desde Francia. ¿Qué significado tienen 3 puntos en una firma? Y los puntos en una firma, nos dice Óscar Ricardo. Bien, para Óscar. Los puntos también tenemos que tener en cuenta dónde están ubicados. Si el punto es un punto no caligráfico, ¿qué quiere decir esto? Es un punto que no corresponde a lo que sería la anatomía de las letras, o sea, es un punto que hace porque la persona simplemente quiere. Eso puede ser desde un signo de capricho, pero tenemos que ver dónde está ubicado el punto como para poder darte certeza qué es lo que significa. El punto es eso, puede ser, bueno, aquí se hace lo que yo quiero. El punto puede significar también muchas veces el que la persona está un poco insegura. Por eso, es muy difícil darte con certeza cuál es la significación, primero, sin ver la firma, y segundo, sin saber dónde lo hace. Porque tenemos que ver el espacio, trabajamos con el tiempo, el movimiento y cómo la persona va desarrollando la firma. Y en función de los gestos gráficos que va realizando de principio a fin de la firma, es que podemos hacer el análisis y la significación, por supuesto. Seguimos con más preguntas. Nos dice Carlos Tardán desde México. ¿Cómo interpretar a una persona que incluye mayúsculas y minúsculas mezcladas? Mayúsculas y minúsculas mezcladas dentro de la misma firma. Bueno, lo que le puedo aclarar es la significación de la mayúscula y de la minúscula. La mayúscula es cómo quiero que me vean, ¿no? Muchas veces encontramos, tanto en firmas como en textos, distinciones. ¿Qué quiere decir? La persona hace una mayúscula muy desproporcionada con respecto a lo que es la minúscula. Esto quiere decir que la persona necesita verse muy importante o ser tenida en cuenta. A veces es superior a la valoración que está recibiendo del entorno. Entonces, como siento que mi autoestima está muy baja, como siento que el entorno no me retribuye como yo lo estoy necesitando, es una manera como de compensación que puede hacer. O a veces ocurre al revés. La minúscula tiene el mismo tamaño o menor que la minúscula. Entonces, esto hace que la persona, al contrario, quiera ser invisible, no quiere ser tenida en cuenta. Es como que no le interesa sobresalir, no quiere llamar la atención de ninguna manera. Entonces, esta mezcla de mayúsculas y minúsculas, puedo clarificarlo de esta forma, que pueda entender de qué se trata. Vamos a seguir con más preguntas. Nos dice Luisa Teresa desde Venezuela. ¿Cómo se interpreta con un semicírculo al final hacia arriba? Un semicírculo al final hacia arriba. Hay que tener en claro algo. Escribimos de izquierda a derecha.
por lo cual partimos del pasado hacia el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llegamos al final de nuestra firma, observando este trazo final, a veces encontramos que hay trazos recesivos. ¿Qué quiere decir un trazo recesivo? Quiere decir que la persona llega al final y vuelve hacia atrás. Puede hacerlo hacia abajo o puede hacerlo hacia arriba. Estos signos recesivos siempre nos conectan con el pasado. Es como una manera que las personas tienen de conectarse con situaciones no resueltas en muchos casos, o pueden tener que ver también con situaciones ideales. Es como que la persona tuvo en el pasado alguna situación que lo hizo feliz o que realmente fue muy desagradable. Entonces es como una manera inconsciente de volver a eso. Entonces, como sugerencia, observar dónde terminan esas firmas y si estos gestos recesivos regresan hacia la izquierda. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Nos dice Carmen Sandoval, desde México. Yo mantengo mi primera rúbrica por ser la que puse en mi primera identificación oficial. Quisiera cambiarla porque no me identifico con ella. Escucho que hay grafoterapia. ¿Cómo lo hago? Sí, le sugiero que busque personas de México, ¿era verdad? Sí. Bien, sugiero la Asociación Grafológica Mexicana, que la van a poder asesorar justamente en este trabajo de grafoterapia. Sobre todo que busque grafólogos reconocidos y que puedan realmente ayudarlo. Gloria Rodríguez desde Colombia nos dice, cambio la firma guardando la forma general y le cambio algún rasgo constantemente. Eso me ha ocasionado problemas, sobre todo en el banco. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Recordame el nombre, John, por favor. Gloria Rodríguez. Bueno, Gloria, una de las sugerencias que te hago es presta atención. ¿Qué es lo que te está ocurriendo? ¿Hay algo en este momento de tu vida en donde estás necesitando cambios? Esto le ocurre a muchas personas. Cuando van a firmar en una situación bancaria donde la firma está registrada, es como que no recuerdan cómo era esa firma, porque justamente cuando firmaron el registro bancario, muchas veces pasan años, eran unas personas y hoy son otras. Entonces, estas distinciones o estas incomodidades que estás teniendo con la firma es porque seguramente estás en algún proceso de cambio interno o estás necesitando algún tipo de modificación en tus conductas, por lo cual te sugiero que observes, Gloria, y sobre todo que te prestes atención qué es lo que te está pasando. Vamos a seguir con más preguntas. Nos dice Begoña Gómez desde España. ¿Qué significado tiene una firma parecida a una nota musical? Gracias. A una nota musical. Bueno, ahí está la persona. Si volvemos a lo que expliqué al principio, Begoña era la persona, ¿verdad? Begoña, esta significación, o sea, no es nombre, no es apellido, no es garabato, sino, ¿qué está pasando? Hay como un poco de despersonalización, ¿no? ¿Qué es lo que significa para la persona esta nota musical o esto que aparentemente se parece a una nota musical? Si nuestra firma es nuestra esencia, la esencia de esa persona, ¿cuál es? O sea, ¿qué es lo que le ocurre? ¿Por qué no está pudiendo plasmar en su firma nombre, apellido o este garabato que lo identifique? O sea, ¿por qué tiene que representarse con una nota musical? Eso sería una muy buena pregunta para hacerle en caso que no sea Begoña la que lo hace, ¿no? Si no, bueno, empezar a pensarse qué es lo que ocurre, por qué me estoy manifestando de esta manera. Nuestra firma es como nuestra carta de presentación. Recién hablábamos de trámites bancarios. Obviamente, nuestra firma es lo que certifica y avala que se pague un cheque o que realmente nosotros avalamos cualquier cosa que estamos firmando. Por lo cual, ¿de qué manera? ¿Cómo estoy yo presentándome con esta firma? Y sobre todo, y fundamentalmente, tener en cuenta si esta carta de presentación o esta tarjeta de presentación realmente me agrada. Hay mucha gente que no le gusta su firma. Entonces, es como
un muy buen momento para empezar a pensar, bueno, ¿qué es lo que me está ocurriendo? ¿Cómo estoy conmigo? ¿Me estoy sintiendo cómodo? ¿Hay conductas o actitudes de mí que no me están agradando? O sea, empezar a trabajar esto de la indagación y del autoconocimiento, que justamente la grafología nos da tanta información. Vamos con las últimas preguntas. Nos dice Samantha Alfaro, ¿los signos de exclamación al final de la firma, qué significan? Gracias. ¿Qué significan? Bueno, los signos de exclamación, ¿cuándo los usamos? Los usamos cuando queremos resaltar algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está queriendo resaltar con esos signos de exclamación al final de la firma? ¿Qué es lo que de alguna manera quiere llamar la atención la persona que firma de esta manera? Por lo cual le diría que preste atención desde cuándo lo hace y qué es lo que va a querer referenciar con eso fundamentalmente. Nos dice Paula Blase, ¿y si es ilegible como un garabato, qué significa? ¿Qué significa? Bueno, Paula, lo que les contaba al principio, cuando es ilegible, te sugiero que mires si está hecha en un solo trazo, o sea, si la persona que firma ilegible en este garabato lo hace de una sola vez o va levantando el útil escritor y lo va construyendo en distintas partes. Ilegible significa fundamentalmente que la persona no es que oculte, pero sí es como que de alguna manera se protege. Yo digo, es muy común en la sociedad de hoy día, ¿no? No podemos mostrarnos así de una manera como demasiado abierta, tenemos que guardar las formas, los roles que estamos teniendo en esta sociedad, los diversos roles que vamos teniendo en esta sociedad muchas veces nos condicionan, los roles sociales, los roles profesionales. Entonces, el hecho que firme en un garabato puede verlo de esa forma. Puede ser que sea la manera de presentarse que tiene y ver si es una persona práctica, más dinámica, que lo hace con un solo trazo o lo va construyendo en varios. Nos pregunta Carolina Prexel desde Ecuador, ¿los rasgos para atrás significa vivir en el pasado? No necesariamente vivir en el pasado, pero sí puede ser que haya situaciones no resueltas o necesidad de volver a determinadas situaciones. Los rasgos recesivos, estos rasgos que vuelven hacia atrás, nos conectan con el pasado. No quiere decir que viva en el pasado. Nos dice Ana Porco, cuando se traza la primera letra y subraya para luego firmar sobre esta, ¿qué significa? Bueno, ahí estaríamos construyendo una rúbrica, o sea, se traza la primera letra, se subraya y luego la firma está sobre esa línea o ese subrayado. Es como que la persona necesita una seguridad, le cuesta aventurarse a cosas nuevas, es como que necesita tener un camino seguro por donde transitar su vida y esto hace que lo construya de esta manera. Entonces, la primera letra, este trazado, y luego construye el cuerpo de la firma. Entonces, nos habla de algún tipo de inseguridad y sobre todo de temor a aventurarse a cosas nuevas o a situaciones desconocidas. Vamos con las dos últimas preguntas, tenemos 2 minutos. Karina Sánchez de México. Si pongo las iniciales de ambos apellidos y sobre ellas la inicial de mi nombre, inclinado a la derecha, y también uso esta firma como rúbrica, ¿qué significa? Si son iniciales, sería muy conveniente que, dos cuestiones me parecen importantes decirles. Si pone las dos iniciales, primer y segundo apellido, y luego sobre esas la inicial del nombre, tendría que ver cómo está su vínculo con su vínculo social, su vínculo familiar, de qué manera, porque es como que con el nombre, según lo que interpreto, porque obviamente sin verlo es muy complejo el poder darle certeza de lo que le estoy diciendo, pero como para que se guíe y justamente investigue y se apasione con la grafología, que es la idea de esta conferencia, es si la inicial de su nombre está sobre la inicial de los dos apellidos. Es esto como de tachar, como de, bueno, de alguna manera querer borrar esto que representa para la persona los dos apellidos. Y las iniciales a veces nos hablan de un no compromiso o de una racionalización muy fuerte. O sea, sobre todo le tiene que encontrar la lógica a cada uno de los eventos de su vida. Y vamos con la última pregunta. Edgar Moreno desde Venezuela. ¿Y si es el primer nombre y primer apellido semilegible, con giros al comienzo y al final, podría tener que ver con la integridad de esa persona?
No sé a qué se refiere con la palabra integridad. La verdad que esta pregunta no creo poder contestarla porque no entiendo a qué se refiere con integridad. Sol Martínez desde Argentina, ¿qué significa que escriba del lado derecho dejando un gran margen del lado izquierdo? Gracias. Bueno, una de las significaciones que tiene el dejar un gran margen del lado izquierdo cuando hablamos del texto o también de la firma, significa como que necesita alejarse de situaciones pasadas. Por allí lo invito a la persona que preguntó que revise cómo está su vínculo fundamentalmente con su madre o con lo que es su linaje femenino, ¿no? de su familia, cómo se está conectando con lo conocido, o si realmente es una persona que se siente muchísimo más cómoda con lo nuevo, lo desconocido, le encanta aventurarse a situaciones nuevas, que eso hace que nos brindemos más hacia la derecha. Pues de esta forma hemos llegado al final de la conferencia. Muchísimas gracias, Marcela. Ha habido muchísima participación en países como Argentina, España, Guatemala, Colombia, Chile, México, Brasil, Uruguay, Alemania, Ecuador o Venezuela. Hemos llegado al final de las preguntas y si te ha gustado esta charla de nuestra invitada o la temática, puedes agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo. Haremos lo posible por traer más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy. Y antes de terminar, vamos a dar unos segundos rápidamente a Marcela para que se despida de todos vosotros. Bueno, muchísimas gracias, primero a la familia de Mindalia y después a todos los asistentes a esta conferencia. Insisto que han sido solamente pinceladas de lo que la grafología les puede brindar y los insto a que cada uno en sus países pueda investigar, averiguar, sobre todo estudiar grafología, porque es una profesión maravillosa y que realmente puede aportar mucho a cada una de las sociedades. Así que muchísimas gracias a Mindalia, muchísimas gracias a todos los que participaron de esta conferencia y John, un placer compartir contigo este espacio. Pues muchísimas gracias, Marcela, también por lo que me toca. Muchas gracias. Recordaros, por último, vamos a recordar que podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos a nuestro canal en YouTube. Y para finalizar, y como siempre digo a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.